Bueno, esta es la segunda parte, digamos, complementaria al análisis, al primer análisis que hice sobre el tema Trump y sobre su, pues ya prácticamente inicio de periodo presidencial como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Complementando mi anterior comentario, sin tocar más al respecto, para quien no lo haya visto, por acá voy a dejar el link para que vea, digamos, que en la primera parte del comentario, complementando esa perspectiva general, diría que todavía en el público, porque creo que hay todavía una, pues, confusión o falta de claridad en el público en general sobre diversos temas. Uno tiene que ver, por ejemplo, con que todavía te encuentras personas que piensan que Trump es un loco, ¿no? Que Trump está loco y que es un loquillo más, que tiene ideas igualmente pues locas o absurdas y que pues de loco no lo baja, ¿no? Y que si bien algo de loco tiene Trump, creo que hacer este tipo de simplificaciones, de reducciones, ¿no? Del personaje como tal de Donald Trump, pues es eso mismo, es muy simplista, es muy limitado, porque si bien Trump es un loco más, un político loco más que nos gobierna, y que digo que nos gobierna porque en el momento en que gobierna Estados Unidos, pues de alguna manera indirecta, si no es que hasta muy directa, gobierna al resto del mundo también, pues insisto, creo que hacer esta simplificación de que pues es loco, un loco más y nada más, es muy limitado, ¿no? Y la realidad es que Trump, dentro de sus locuras, también es un tipo muy astuto. Un tipo que, pues finalmente es, antes que convertirse en presidente, pues era un magnate empresarial. Entonces, Trump es de estos tipos que hace como que no sabe lo que hace, pero sí, sí sabe, ¿no? Es de los que a veces se hace pasar por el torpe, por el loco, lo que sea, pero en el fondo también hay un plan. También tiene su plan, también tiene su agenda, sus intenciones, las entiendas o no, eh, pues todo lo que hace tiene un sentido, por más locura que parezca. Combinado, aunado a esto, casi de la mano, va esta idea todavía equivocada de muchas personas que todavía creen que en Estados Unidos hay una distinción muy importante entre, por ejemplo, el lado republicano y el demócrata, en el sentido en que las personas piensan que, por ejemplo, en este caso, Kamala Harris era una mejor opción que Donald Trump, ¿no? Y dicen, bueno, es que eh, el lado Trump es el malo y el lado de Harris es el bueno, el lado republicano es el malo y el lado demócrata era el bueno, ¿no? Así como nos llegaron a vender esa misma historia con Barack Obama, que hasta hoy muchos tienen mucha simpatía con Barack Obama, siendo que Barack Obama pues fue superficialmente un tipo muy carismático, muy sonriente, muy elegante, muy classy y demás, pero al final, en el fondo, Barack Obama no dejó de ser un perverso presidente estadounidense más, a pesar de que fuese el primer presidente negro, a pesar de que rompiera con ese paradigma histórico tan importante, pues el propio Barack Obama hizo una de las mayores deportaciones de inmigrantes de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea que en el discurso pueden pintarse muy amables, muy solidarios, muy humanitarios, pero en las acciones los demócratas también han demostrado ser pues estos políticos hipócritas básicamente, ¿no? Demócratas hipócritas
que al final, ¿qué es lo que uno prefiere? Y es lo que a veces discuto con algún amigo en estos términos. ¿Qué es lo que uno prefiere? ¿El político hipócrita que te miente en la cara y que te da un discurso muy bonito pero que al final te miente y hace lo que quiere? ¿O por el contrario, un político como Donald Trump, que no nos gusta su discurso, pero al menos su discurso es más honesto, un poco más honesto, un poco menos hipócrita y un poco menos mentiroso, y al final te puede dar una idea mejor porque generalmente su discurso pues es justamente lo que piensa y justamente lo que hace? Por ejemplo, ¿qué sucede? Que Barack Obama puede hablar de inclusión y que de que hay que combatir al racismo y lo que tú quieras, pero al final si en los hechos deporta a miles de indocumentados o incluso documentados, pues de qué nos sirve un discurso tan bonito. Por otro lado, Trump, ¿qué es lo que te dice? Pues que detesta a los migrantes, que no los soporta, que no los quiere en los Estados Unidos, que somos bad hombres. Y al final que te dice que va a construir un muro y que pues va a deportar a no sé cuántos. Pero ¿cuál es la gran diferencia en el discurso de Trump? Pues que de alguna manera es un poco más transparente porque te está diciendo primero lo que piensa y después lo que va a hacer en ese mismo sentido. Entonces estás básicamente eligiendo entre dos malos partidos, al final, porque ni uno ni el otro, ¿no? Al final, en esencia, el estadounidense, desafortunadamente, el promedio, pues es una persona ignorante, racista, clasista y con muchas fallas en su sistema que al final, pues sus políticos son, pues, nada más actores que representan a la gran mayoría de la sociedad estadounidense. Solo eso puede explicar que, por ejemplo, ahora Donald Trump haya ganado con ese margen, ¿no? Digamos, pues de votación, teniendo en cuenta todos sus discursos ignorantes, racistas, clasistas, generadores de odio. Solo eso te puede dar idea de por qué se le vota. Y es porque al final muchos se identifican con el discurso porque nadie lo quiere aceptar, pero así es. La realidad es que eso es lo que la mayoría de los estadounidenses piensa. En otras palabras, el discurso de Trump, y él lo sabe, por eso lo dice, va muy alineado con la forma de pensar de los estadounidenses. Y hablo ya de los ciudadanos. Del ciudadano promedio estadounidense, desafortunadamente, piensa y coincide con los discursos de Donald Trump. Ahora, esto a grandes rasgos es el tema. Realmente no hay tanta diferencia porque todavía hoy muchos dicen, bueno, es que con Kamala hubiera sido mejor opción. Pues yo diría, pues es que ni a cuál irle, básicamente, ni a los demócratas ni a los republicanos. Ahora, muy ligado a esto está también esta errónea concepción que muchos tienen sobre la izquierda y la derecha política, sobre el espectro político de izquierda y derecha, que es muy curioso que se piense que, por ejemplo, los demócratas vendrían siendo la izquierda y el Partido Republicano la derecha, básicamente como lo hacemos en Latinoamérica, digamos, ¿no? Como en Latinoamérica tenemos esta idea de que está la izquierda y la derecha, pues creemos muy equivalente que en los Estados Unidos sucede exactamente lo mismo. Y la realidad es que en los Estados Unidos no hay una claridad en ese aspecto. No es como que puedas decir precisamente que el Partido Demócrata sea de izquierda y que sea esa izquierda que nosotros creemos o estamos relativamente acostumbrados en nuestros países latinoamericanos. ¿Cuál es la distinción fundamental acá? Que la gente suele equiparar como si fuera equivalente, comparar a Venezuela, México, Argentina, Colombia, Perú con Estados Unidos, tomando en cuenta de inicio que no somos iguales, que son países de inicio que tienen una industrialización y un avance tecnológico sumamente distinto y que esto evidentemente incluso generó que se hablara de países de primer mundo con el tercer mundo, digamos, ¿no?
Esta simple diferencia hace que no estemos hablando de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque se subestiman los procesos de industrialización. En otras palabras, se subestima el avance de industrialización y tecnología que llevan en los Estados Unidos, que le hace convertirse en una gran potencia de los últimos 30, 50, casi 100 años. Y eso simplemente habla de que los Estados Unidos nos llevan una ventaja de 30, 50, casi 100 años de ventaja en el proceso de desarrollo tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Que no es menor hablar que Estados Unidos sea una potencia y que casi el resto de los países en el mundo no lo seamos. Entonces no es lo mismo hablar de la derecha y la izquierda, porque estamos hablando que ellos son los que marcan las pautas de qué es lo que se hace. Y básicamente al resto de los países que de alguna manera estamos controlados por los Estados Unidos, pues se manejan las cosas de manera muy distintas precisamente por eso, porque Estados Unidos es en otras y en sencillas palabras el que manda, porque es una potencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Estados Unidos no se va a guiar por los mismos lineamientos que se alinean, digamos, los países latinoamericanos que suelen ser explotados, esclavizados, abusados por las grandes potencias. Entonces, esto de la izquierda y derecha en Estados Unidos no aplica de la misma forma. Esa es la cuestión que hay que entender, ¿no? Hay que divorciarse de esta idea de que en Estados Unidos la izquierda opera de la misma forma que opera la izquierda en Cuba, en Venezuela, en México, en Argentina. No opera de la misma manera y jamás lo hará. No es ni siquiera el mismo progresismo. Si bien podrán haber dos que tres cosas en la superficie que se parezcan, en el fondo, Estados Unidos, y eso es otra cosa en donde hay mucha confusión. Estados Unidos es una cosa al interior de Estados Unidos y otra cosa es al exterior. En otras palabras, una cosa es la política interna, la política nacional de los Estados Unidos. Este famoso interés nacional de los Estados Unidos es una cosa. Y otra es la política exterior de los estadounidenses. Es muy distinto y la gente lo combina en general. La gente piensa que es igual la política exterior de los Estados Unidos que su política interna. Y son cosas muy distintas. Es muy distinto cómo Estados Unidos impone cosas al exterior. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Exportó el modelo capitalista, por ejemplo, al mundo. Y muchos creen que Estados Unidos es el más capitalista de los capitalistas, de los países capitalistas de todo el planeta. Pero eso no es así, porque insisto que en esencia no se ha entendido que Estados Unidos gobierna de una forma dentro y gobierna de otra forma fuera. En otras palabras, Estados Unidos fuera de sus fronteras promueve el famoso libre mercado, el capitalismo, la extracción, la privatización de empresas, porque a Estados Unidos le conviene privatizar las empresas que están fuera de sus fronteras. Y entonces manda sus grandes emporios, grandes marcas, grandes corporaciones a prácticamente hacerse dueño de lo nacional, de los bienes estratégicos nacionales, de los recursos estratégicos nacionales, de otros países. En otras palabras, eso es lo que ha promovido Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de Estados Unidos? Y eso es lo que todavía hasta hoy muchos no entienden. Estados Unidos es sumamente proteccionista. Siempre lo ha sido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puede y porque Estados Unidos, como yo decía, es una potencia que se puede dar el lujo de decir qué hacer, de dar instrucciones, de simplemente decirle a unos países, tú vas a hacer esto
porque quiero, mientras yo en mi casa puedo hacer lo que también quiera. Y Estados Unidos en su propio país es muy proteccionista y muchos que están en Latinoamérica se han tragado el cuento de que el libre mercado, que el capitalismo hay que defenderlo, que viva la libertad, carajo, sin entender este principio básico esencial, que Estados Unidos de fronteras para adentro, en su propia casa, no aplica el capitalismo. Y no lo aplica porque es muy proteccionista, porque no es tonto, porque sabe que los recursos estratégicos son suyos y solo suyos y de nadie más. Entonces, hay una gran confusión en muchas cosas que suceden de manera relativamente habitual, histórica, en los Estados Unidos y que hasta la fecha hoy la gente confunde este tipo de cosas y no tiene claridad suficiente para entender, pues, qué representan unos, qué representan otros, qué es lo que en esencia hace los Estados Unidos. Y hoy que llega Donald Trump, pues es evidente que, como yo decía en el comentario anterior, en el análisis general que hice sobre Donald Trump, que Donald Trump va a ser un Donald Trump distinto, que viene mucho más agresivo, pero además que viene con una política de supremacía y expansión y dominio, que es básicamente la política clásica de Estados Unidos. O sea, esto tampoco es novedad. Esto, de hecho, es permanente. Esto, de hecho, es constante y permanente, como una política que es la que siempre opera de Estados Unidos hacia afuera. Ahora, cierro este contexto inicial que empecé dando, diciendo que básicamente no hay gran cambio si hubiera quedado Trump o si hubiera quedado Kamala. Eso es a lo que quería llegar. Muchos dicen, bueno, es que con Trump nos iba a ir muy mal. Bueno, pues es que con Kamala también. Aquí es justo lo que quiero que se entienda de todo el contexto que di. Realmente da igual si iba a llegar un republicano o un demócrata. Da igual si iba a llegar Trump o iba a llegar Kamala. Esa es la distinción que hay que entender. Da igual. Estados Unidos, insisto, no opera como el resto de países en Latinoamérica. No opera de esta forma en el sentido de que, bueno, si hubiera llegado Kamala nos hubiera ido bien. No. Porque lo que hay que entender es que incluso Trump y Kamala al final del día, tanto Trump y Kamala, o sea, republicanos y demócratas estadounidenses, al final del día, tienen la misma agenda. ¿Y esa agenda en qué consiste? En expansión, en supremacía y exterminio. Eso es. ¿En qué consiste la agenda esencialmente estadounidense? En sustentar su economía a partir de las guerras, a partir del conflicto, a partir de crear polarización en el mundo, a partir de desestabilizar gobiernos en el mundo, a partir de privatizar tanto empresas como recursos estratégicos vitales y fundamentales en todos los países del mundo, para finalmente hacerse de la hegemonía del poder y del control mundial. Ahora, en estos tiempos, como yo decía en el comentario anterior, se le está complicando a Estados Unidos porque ya no es él el que tiene la hegemonía. De hecho, desde la Guerra Fría no tiene esa hegemonía. Y estamos hablando desde los 60s, 1960. Cabe decir que hoy estamos llegando ya casi al siglo desde que se dio, por ejemplo, la crisis, el crack del 29 en Wall Street. Estamos prácticamente ya a un siglo de aquello que fue en 1929. Ahora estamos en el 2025.
Estamos a 4 años de que se cumple el siglo del crack del 29 y que hay que entender que fue además una de las, digamos, pues determinantes que eventualmente generaron pues también el estallido de las posteriores guerras mundiales en aquel momento. A lo que voy es que estamos no solo a un siglo de que se cumpla el crack del 29, sino que también vamos ya casi para que se cumpla el siglo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Especialmente el de la Segunda Guerra Mundial, que fue pues en 1939 a 1945 aproximadamente. Y que además, 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Estado de Israel. Y hoy además, ¿de qué estamos hablando? Hoy, ¿cuál es uno de los conflictos principales bélicos en el mundo? Pues lo que está generando Israel, que es el genocidio en Gaza, más esta también idea de querer expandirse y exterminar. Yo ya había hablado en otros videos sobre esta idea de algunas naciones que tienen sobre su política, porque ese es tal cual su lineamiento político, de supremacía y exterminio. Y yo ya había comentado que Estados Unidos e Israel son principalmente unas de estas naciones que son las que generan pues esta política de expansión y exterminio en el mundo a través, por supuesto, de la guerra, a través, por supuesto, de su poder bélico. Sin embargo, como decía, hoy se le complica a Estados Unidos la hegemonía total. No es menor, insisto, estar a que se cumpla, a punto de que se cumpla el ciclo. Hay que entender que en la historia, y esto ha sido en la historia de toda la humanidad, la historia suele repetirse, la historia suele cumplir ciclos y volver a repetirlos. Esto ha sido hoy y siempre en la historia de la humanidad. Por eso hablo de que no es menor que estemos a un siglo de que se cumplan estas pues momentos históricos, momentos bélicos y además pensar, ¿no?, en qué momento estamos ahora, qué estamos viviendo, y justamente estamos viviendo en un mundo de muchísimas tensiones políticas, económicas, bélicas, que básicamente no son más que polvorines que están ahí en potencia, a punto probablemente de estallar y a tener una escala masiva. Hay que entender que la Tercera Guerra Mundial empezó desde Ucrania, pero que se sabía desde entonces que esta guerra iba a ser distinta, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra, digamos que es un poco más de mediano largo plazo, no es una guerra de corto plazo, no es una guerra que se resuelva en 3-5 años, sino que se va a resolver a lo largo de 30-50 años. Va a ser una guerra de desgaste, digamos, ¿no? Y que, por supuesto, en algún punto, eso no es algo que se pueda descartar, habrá una importante escalada, ¿no? Una escalada, me refiero a donde se empiece realmente ya a comprometer la vida incluso en el planeta. Y eso no es un tema de que si va a pasar o no, va a pasar. La gran pregunta es cuándo va a pasar. Pero de que va a pasar, va a pasar. Y para allá vamos. Y todo lo que se está diseñando previo a eso, pues es justamente que las naciones están previniendo para ese escenario. Y que están tratando tanto de alinearse a su equipo respectivo como de, por supuesto, estar bien parados ante tal situación que es prácticamente inevitable. Eso explica por qué es que ya se están conformando en esta última década, pues los bloques, básicamente, el bloque occidental con Estados Unidos, Israel y los países de la OTAN, por el otro lado el bloque de los BRICS, que están haciendo el contrapeso tanto político como económico y además bélico en caso de requerirse con Brasil, China, Rusia. Ya se están sumando nuevos países a estas alianzas como Irán, muchos países, incluso en países árabes, que se están sumando también a pues estos lineamientos. Hay países que se están desdolarizando, países incluso árabes que tradicionalmente ocupaban el dólar se están desdolarizando. Entonces es así como se están generando estos bloques, ¿no?
Hay muchas discordias además en el mundo en este momento, ya lo hablaba la ocasión anterior, está esta discordia por Taiwán, entre China y Estados Unidos, ya no es solo lo de Ucrania, que habrá que ver cómo lo resuelve ahora Donald Trump, algunos dicen que ya está por él negociar una especie de tregua o paz con el tema de Ucrania, en dado caso creo que se llegará a una negociación donde Estados Unidos por supuesto obtendrá bastante sobre ese acuerdo, y Rusia obtendrá lo que quiera también. Muchos dicen que pues Rusia básicamente se va a quedar con Ucrania, se va a hacer la negociación, y pues que Trump, con estas amenazas que ha estado dando sobre el canal de Panamá y Groenlandia, pues más o menos ese va a ser el deal, ¿no? Rusia que se quede con Ucrania, mientras Estados Unidos se quede con Groenlandia, digamos, ¿no? Y con el canal de Panamá y básicamente con lo que Trump quiera. Hay que tener cuidado, en realidad creo que al mundo le conviene que sí haya una real, no ficticia, no simulada, choque de polos o contrapesos importantes sobre la hegemonía de un solo poder. ¿A qué me refiero? Que no conviene que solo Estados Unidos sea el poderoso, que no conviene que solo los BRICS sean los poderosos, que conviene que siempre haya un contrapeso real, porque también está el riesgo en algún punto de que, pues, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia, que es algo que se habla muy comúnmente desde la época de Oppenheimer, ¿por qué nunca se aliaron, no? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué nunca, en lugar de hacer una guerra fría, hicieron una alianza caliente, digamos, entre Rusia y Estados Unidos? Y la realidad es que siempre se han querido destruir. Yo creo que una gran frase que lo sintetiza ocurre en la proyección de Nolan de Oppenheimer, donde básicamente hablan con esta quote muy interesante donde dice: Estados Unidos y Rusia son como dos escorpiones dentro de una botella. Los dos son capaces de destruirse, pero solo a costa de sus propias vidas. Esa es realmente la situación geopolítica que explica todo lo que se ha vivido desde el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki hasta las crisis de los misiles en Cuba en 1962, me parece que fue, hasta lo que estamos viviendo hoy en día, incluyendo todas las guerras que han existido, desde las de Medio Oriente, en Asia, en Europa, en fin. Todo eso explica el panorama geopolítico al que llegamos hoy, que yo ya he dicho muchas veces, ya no es una guerra fría, sino que es una guerra en caliente, ¿no? Es una guerra activa, es una guerra, insisto, de un poco más largo plazo, es una guerra, digamos que a fuego lento. Y esa es la forma en la que se va a dar esta tercera confrontación o guerra mundial. No va a ser una bomba la que termine con todo, sino que se va a ir tensando la liga hasta que ya no sea posible sostenerla y la liga termine rompiéndose. Eso es más o menos la nueva forma de guerra mundial que vamos a experimentar en el mundo. Esto me refiero a que va a ser pues una ventana de tiempo importante que va de la década, 15 años, 20 años, y donde a lo que me refiero con que se va a ir extendiendo esta liga es que básicamente van a empezar esto con guerras comerciales mucho más agresivas, con amenazas. Va a ser una especie de combinación de cosas, ¿no? Desde guerras comerciales, y a su vez va a haber en ese mismo tiempo confrontaciones bélicas activas. O sea, va a ser una especie de remix, una especie de confrontación híbrida política, económica y bélica, pero que va a ser, insisto, a lo largo de una década, de 15 años, 20 años, y bueno, hasta que básicamente el mundo se convierte en una especie de Mad Max combinado a los Juegos del Hambre, donde básicamente y justamente se llega al punto donde ya se estén en juego los recursos más vitales. Se habla muy comúnmente de litio hoy, se habla muy comúnmente de lo que tú quieras, de los microchips, de lo que tú quieras. Realmente el recurso vital con el cual evidentemente hoy no se habla, pero es realmente el oro, que en algún momento de acabarse ni siquiera nos vamos a acordar del oro amarillo, digamos,
vamos a olvidar por completo de los metales preciosos y de los diamantes cuando se nos empiece a acabar el único oro que de verdad importa, que es el agua. Y esa va a ser una de las grandes, pues básicamente, o últimas estadios de la guerra, cuando el agua empiece a escasear, cuando Nestlé, Coca-Cola y todas estas grandes corporaciones estadounidenses básicamente ya no nos dejen nada al mundo para poder beber y empecemos a ver que las corporaciones estadounidenses ya no solo operan como empresas, sino van a empezar a armarse con ejércitos, cuando empecemos a ver que todas las mantos privatizados por Nestlé y por Heineken, por Coca-Cola, sean protegidos por los Marines estadounidenses o de la OTAN, y que tú para acceder al agua tengas que básicamente enfrentarte a un ejército. Ahí es cuando ya estaremos hablando de que pues estamos en las últimas etapas de la Tercera Guerra Mundial. Y eso estoy hablando pues de aquí a una cierta cantidad de años. Por eso digo que esta guerra en realidad va a ser de largo plazo, ¿no? Y que va a ser un punto en donde evidentemente vamos a llegar. Puede que a algunos ya no nos toque presenciar eso, pero para allá va el mundo inevitablemente. No hay que olvidar que todo esto tiene un sentido, porque Elon Musk, que además es uno de los principales financiadores de la campaña de Trump, que cabe decir que hay que entender quién es Musk y quién es Trump, pero para empezar por Musk hay que entender que el tipo ya se quiere ir a Marte con sus cuates, ¿no? O para quien le alcance irse a Marte, pues evidentemente el tipo ya quiere abandonar la Tierra. Y obviamente no hay que subestimar lo que ellos saben, lo que empresarios de este nivel o este calado, pues tienen información muy privilegiada, estratégica, que les permite decidir, pues con mucha ventaja con respecto a los demás mortales. Entonces hay que ver cuáles son las intenciones de estos tipos locos, psicópatas, políticos y empresarios, porque al final si el tipo se quiere ir a Marte, pues nos está tal vez dando una idea de que en unos 20 años, 30, 40 o 50 años, tal vez la Tierra ya ni exista. O exista, pero sea muy difícil vivir en ella, ¿no? Entonces no hay que subestimar las señales que nos dan. No hay que subestimar, insisto, que este tipo se quiere ir a Marte, que además, pues hoy quiera, de mientras, promover la industria de autos eléctricos a costa también de... Se vende muy limpia, ¿no? Este famoso concepto de energías limpias, que es una fantasía, ¿no? Que se han tragado el cuento muchos, ¿no? De hablar de energías limpias. No hay energías 100% limpias en la Tierra. Siempre hay un proceso, en una parte del proceso donde te va a contaminar. O se subestima, ¿no? Otro tipo de riesgos, otro tipo de impactos ambientales, sociales, en fin. El punto de hablar como la panacea, pues es simplemente porque él quiere promover su propia industria, porque él quiere obviamente terminar con los grandes monopolios clásicos de las industrias automotrices estadounidenses, Ford, General Motors, en fin. No precisamente habla de que es un gran ser humano, y creo que hay muchas muestras en donde se sabe que Elon Musk no es el mejor ser humano del planeta, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que dudar, ¿no? Hay que dudar porque al final, pues puede que salga peor el remedio que la enfermedad en muchas situaciones. En el caso de Elon Musk, insisto que no es uno de los seres humanos más bondadosos de la Tierra, y tampoco lo es Donald Trump. Entonces básicamente estamos hablando que tenemos a un par de secuaces psicópatas político-empresarios haciendo una mancuerna que probablemente, esperemos, no, pero es muy probable que, entendiendo quiénes son, pues lleven al traste al mundo, lleven básicamente al carajo al mundo. Y luego si vemos además quiénes se le suman, que otros psicopatitas pequeñitos, que más bien parece como la mascota de los psicópatas, como Javier Milei, que se le suma al equipo de Donald Trump y de Elon Musk, pues todavía da más miedo. Porque hay que verlos, ¿no? Nada más falta verlos, nada más necesitamos verlos. Verlos quiénes son, cómo se comportan. Solo con eso sabemos que estamos gobernados por los peores psicópatas
que puede haber en la Tierra, porque digo, no es como que haya mejores y peores psicópatas, pero estos probablemente son uno de los peores. Y basta ver, insisto, cómo se pone Javier Milei de rodillas ante Donald Trump y Elon Musk. Basta ver cómo se envuelve Javier Milei primero con la bandera de Estados Unidos Israel antes que con la bandera de Argentina. Y estos son, insisto, los psicópatas que quieren gobernar el mundo. Pues hay que tener cuidado y hay que pues estar pendientes de cuáles son sus intenciones, que insisto, pues las intenciones tampoco es como que cueste tanto trabajo descifrar, simplemente hay que observar y hay que observar qué hacen, en qué invierten, qué discursos tienen, y eso básicamente te da un panorama completo de lo que están tratando de hacer. Y es por eso que es tan necesario que existan contrapesos. Es sumamente necesario. Ahora, ¿cuál es el tema en estos tiempos? Que pues estos contrapesos ya no solo quedarán en contrapesos, insisto, se tensará tanto la liga que la guerra y la escalada de las guerras en el mundo será inevitable. Como yo decía en el primer comentario en el anterior video, Donald Trump se la pasa haciendo amenazas. La gran estrategia o juego de Donald Trump, que lo hace con todo dolo, con toda alevosía y ventaja, es que nunca sepas si su amenaza la va a cumplir o no. Que no sepas si te está avisando, si su amenaza es aviso o advertencia. No sabes si es anuncio o intimidación. O sea, no sabes en síntesis si va a cumplir su amenaza o no. Ese es el juego que utiliza él. Entonces está amenazando, como yo decía, amenaza por aquí hoy, amenaza por allá, ha amenazado a muchos países ya. Y particularmente en el caso de México, esperemos no vaya a querer hacer como una especie de Ucrania. No vaya a querer tomar a México como una Ucrania gringa. Siempre se ha dicho de manera peyorativa que México es el patio trasero de los Estados Unidos. Yo soy mexicano y por más que me duela, en términos fácticos sí sucede o sí puede suceder así, y desafortunadamente durante mucho tiempo por los mismos políticos mexicanos agachados, agachones, traicioneros, vendepatrias que tuvimos, es innegable y desafortunado tener que aceptar que así fue. Que básicamente los presidentes mexicanos que se tenían, sobre todo en la época tecnócrata, desde Miguel de la Madrid, pasando por Salinas de Gortari, Zedillo, todavía hasta esa supuesta transición que no fue más que pura ficción con Vicente Fox, y no se diga después con Calderón y Peña Nieto, fueron gobiernos de agachones, de cobardes mexicanos agachones, de presidentes que se pusieron las rodilleras, que no tuvieron la dignidad para defender la soberanía de la tierra nacional y que le entregaron a privados, ni siquiera a veces, ni siquiera privados nacionales, sino privados estadounidenses. Entonces, desafortunadamente sí, de facto así fue. Durante mucho tiempo México no tuvo las agallas necesarias para defender lo suyo. Y cuando digo México hablo por supuesto de nuestros muy paupérrimos e indignos gobernantes. Fue a partir de probablemente el sexenio de AMLO y por supuesto ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum que se está retomando la dignidad de la nación y del pueblo, que se está defendiendo la soberanía y que creo yo que es enhorabuena que tenemos a una presidenta, y eso creo que también es muy histórico, es muy importante, es muy relevante, tener justamente en el momento en que elegimos tener a la primera presidenta mujer en nuestro país. Y además no cualquier mujer, estamos hablando que no llegó ahí por ser mujer, eso de hecho pasó a ser secundario, estamos hablando de un excelente perfil, de un excelente jefe de Estado que tenemos
a cargo, que es Claudia Sheinbaum, y que se ha demostrado desde su preparación, porque, insisto, no es cualquier mujer, es una mujer sumamente preparada. Yo ya he leído sus credenciales en diversas ocasiones. Para pronto, es física. Estuvo para pronto participando en el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que no es menor, y que ese equipo se llevó además el Nobel, que estuvo colaborando con el mismo Mario Molina, en fin, y que además se ha probado ya como una mujer que sabe gobernar, que es sumamente inteligente, y que además tenemos la suerte de que sea patriota y digna, cosa que no tuvieron los anteriores presidentes agachones. Para este momento es sumamente relevante tener a una presidenta con esa agalla, con esa valentía, con esa dignidad, con esa altura. Ante el psicópata presidente estadounidense, machista, clasista, racista y estúpido, porque por más que sea su estrategia, me parece que es poco elegante, por decirlo menos. No es un tipo que precisamente genera admiración. Es un tipo que es de reality show, porque está acostumbrado al reality show. Donald Trump, no hay que olvidar a qué se dedicó. Pero es por eso que el timing de la situación geopolítica, en el caso de México, será uno de los países, digamos, de las piezas fundamentales, de las manzanas en discordia. Es un don y una maldición, como siempre lo fue, estar tan cerca de los Estados Unidos. Esta famosa frase, ¿no? De México está tan cerca de los Estados Unidos que parece que no sabemos si estamos más cerca del cielo o cerca del infierno, ¿no? Esta situación geopolítica va a generar que México sea un factor determinante para decidir incluso la geopolítica mundial. Ya se verá qué es lo que decide Trump, si seguir manteniendo a México como su aliado o perderlo. Porque no hay que olvidar que México, pues durante mucho tiempo, tuvo pues el famoso Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, el TEMEC renegociado ahora. Pero por las amenazas de Trump y porque claramente ya encontraron una mascota mejor, que es Javier Milei, hay una posibilidad de que Trump, en sus radicalidades, prefiera empezar a hacer negocios con Argentina que con México y que cambie de aliados. Javier Milei, el ingenuo de Javier Milei, piensa que es amigo de Donald Trump y de Elon Musk. Nosotros como mexicanos le podemos adelantar que los gringos no tienen amigos, tienen intereses y nada más. Es lo único que tienen. Cuando sus intereses no están, pues simplemente te desechan, te descartan. Pero eso a nosotros no nos sorprende. Los conocemos bien, los tenemos arriba. Entonces, los tenemos arriba e insisto, de acá viene justamente esta frase, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así que para nosotros no es nuevo, no los vamos conociendo, no los empezamos a conocer, como Javier Milei que apenas los empezó a conocer ayer. Javier Milei va naciendo. En realidad, yo que he estado experimentando todo el proceso desde que llegó Javier Milei, me doy cuenta que los argentinos lo idolatran como idolatran a Maradona por meter un gol con la mano, con todo respeto.
Y la realidad es que están idolatrando lo equivocado. Están idolatrando. O sea, yo estando en Argentina vi cómo los argentinos toman a Milei como una especie de genio por estar siendo libertario, por estar promoviendo además algo que ya es obsoleto, algo que es anticuado y que les está vendiendo Javier Milei como si fuera lo más nuevo, como si fuera la panacea. Yo llevo hablando de esto desde hace más de un año, pero a Javier Milei lo toman como genio. Y yo siempre he dicho que los argentinos están confundiendo a Milei, lo están tomando por un genio equivocado. Se están equivocando de genio, en otras palabras. No es Javier Milei un genio. Está promoviendo políticas privatizadoras de los 90 y se las está vendiendo nada más con un nuevo concepto que le llama libertario, anarcocapitalismo, que al final del día es más de lo mismo. Es lo mismo, es la misma gata pero revolcada. Y además combina lo libertario con la libertad. Y la gente se la cree. La gente en Argentina, como dicen, se la bancan. Se lo bancan porque creen que lo que les va a dar es libertad, cuando lo único que les va a dar es más deuda, más incertidumbre, más inseguridad, más pérdida de soberanía. Realmente lo único que les va a garantizar esa idea, pues es que pierdan lo poco que tenían. Esa es la realidad. Y para prueba, pues no miento, hay datos donde básicamente ya los mismos ahorros que tenían los argentinos en dólares, pues se diluyeron. Se diluyeron. En fin, allá ellos. El tema es que, insisto, es esta mancuerna de Donald Trump, Elon Musk y la mascota de Javier Milei. Y por ahí el mismo Bukele, que no sé muy bien todavía de qué lado más caliguana con Bukele, pero bueno, son de estos ídolos inflados por los medios, es más, hasta por las mismas redes sociales. Hay algunos de estos casos, como el de Elon Musk, como el de Javier Milei, que básicamente han sido inflados por la generación de pubertos tiktokeros que los idolatran. Por la generación, estamos hablando de los pubertos que van naciendo, que llevan apenas 15 o 18 años en el mundo y creen que ya vivieron todas las crisis, todos los problemas y que se las saben todas. Esta generación es la que en muchas ocasiones los ha engrandecido tanto. No es menor entender esto, ¿eh? No es menor entender este fenómeno. No estoy diciendo que los viejos no se equivoquen, pero también hay que tener cuidado con quién está haciendo el fandom, digamos, ¿no? De Javier Milei, de Elon Musk, de Bukele, en fin. Les atrae mucho, ¿no? A esta generación un político, nada más porque les habla de bitcoins, por ejemplo, ¿no? Ya con eso ya tienen el voto, ya ganaron el voto. No es suficiente. No es suficiente que un político como Bukele te hable de bitcoins y ya por eso votes por él, o que Milei te hable de anarcocapitalismo y ya por eso votes por él, sin entender de inicio de qué va el anarcocapitalismo, que insisto, no es más de lo mismo que venimos entendiendo y viviendo desde los 90. Por eso Argentina con Milei ya va tarde, porque están queriendo aplicar fórmulas de los 90 en 2025 y ya va tarde. Todavía, en todo caso, yo siempre he dicho que Milei es una combinación entre Salinas de Gortari, que pues es mexicano, con Menem. O sea, esa es su política, un híbrido. Pero es más de lo mismo. Y a lo que voy es que a todo caso Salinas de Gortari como quiera, y no lo apoyo ni apoyo su
su política, pero como quiera, implementó su política económica en los 90 en México. O sea, hace mucho tiempo después de lo que lo quiere hacer Javier Milei. Y entonces Javier Milei va a Davos y demás y se da estos discursos y ahí tienes al fandom de tiktokeros, pubertos con la leche en el hocico todavía, que de nuevo idolatran y sacan en hombros y en brazos a Javier Milei por el gran discurso que habló sobre el capitalismo y el libre mercado. Por Dios, ¿en verdad vamos a seguir hablando de la mano invisible hoy? ¿En verdad? O sea, ¿en verdad todavía tenemos que hablar de eso? ¿De ese gran mito? ¿De esa gran fantasía? Pero bueno, allá Javier Milei y sus fantasías, y espero que no la pague muy caro el pueblo argentino. Yo siempre he dicho que al pueblo argentino yo lo estimo, y pues espero que no se sufra demasiado con las ideas de este perdido libertario, que habla de, con eso cierro hablando de Milei, que habla de libertad cuando habla de libertarianismo. Y eso yo creo que no hay más repugnante que combinar pues la libertad con el capitalismo. O sea, ¿de qué carajos estás hablando? Le diría yo a Javier Milei. Y deja de prostituir la palabra libertad, de inicio, ¿no? Si tanto hablas de libre mercado, pues inicia dejando de prostituir o de malbaratar o de depreciar la palabra libertad. Porque la dices tanto que al final, pues ya deja de tener algún valor. Se anula su valor. La dice tanto, la repite tanto el tipo, que ya no significa nada. Que ya ni él sabe. Porque nunca he visto que le pregunten, ¿eh? Y para ti a todo esto, ¿qué es la libertad? Y te va a dar la frase de un libro, porque yo siempre me burlé de eso de Milei. Te da la frase de un libro y te cita a sus autores, te cita a Hayek y te cita a Milton Friedman. Y dices, mijo, ya supera eso. No todo, yo lo he dicho muchas veces, no todo en la vida está en los libros, mijo. Javier Milei es de este séquito de tipines. También he visto a otro que creo se llama Laje, que llega por ahí a medio a reproducir sus ideas y sus fantasías. Están sumamente obsesionados con lo académico. Son de estos que si no está en un libro no existe, ¿no? Y que todo quieren una cita y que todo quieren un autor y bueno, y eso. No todo está en los libros, la vida no está en los libros, salgan de ahí, ¿no? Y mira que en Argentina hay muy buenos escritores. Y te puedo asegurar que los escritores primero viven y después escriben. No al revés. Y que los autores económicos no tienen la última verdad. Hablemos de Hayek o hablemos de Carlos Marx. Ninguno tiene la última verdad. Pero cuando le preguntas el concepto de libertad a Milei, que nadie lo ha hecho directamente, pero que cuando te define para él qué es ser libertario, siempre te dice, es el respeto irrestricto a la forma de vida. Y dices, che, boludo, pero ¿qué estás diciendo, che? ¿Qué decís? ¿Pero qué decís? Sal del libro, boludo, sal del libro. Tu cabeza está enajenada con Hayek. Solo se demuestra que Milei se la pasó en su adolescencia siendo un ratón de ratonera, de librería, pero que no vivió, que no desarrolló algo más importante que la economía, que es la empatía. Boludo, es que la empatía no la vas a encontrar leyendo a Hayek. Es que el dolor de un pobre no lo vas a experimentar leyendo a Hayek, ni convirtiéndote al libertarianismo, ni siendo anarcocapitalista, que es un concepto chaquetero, cabe decir. El anarcocapitalismo, y lo destruyo rápido, es inviable por completo, es más, no existe en ningún lugar del mundo. Y lo más que te puedes allegar o acercar a ser anarcocapitalista es a reducir al Estado al máximo, y aún así no lo puedes eliminar por completo. Y eso no lo sabe responder ni él, porque cuando tú eliminas el Estado de tu nación, pero
no eliminas los estados de las otras naciones, quedas en un absoluto estado de indefensión, porque otros estados van a básicamente a devorarse al tuyo. Y lo pongo en un ejemplo muy concreto, los propios ejércitos. Él mismo dice que lo único que le dejaría el Estado son las labores de seguridad. En ese sentido, le deja no solo las labores de seguridad básica, le deja las labores de seguridad nacional. Eso implica los ejércitos. Entonces, ¿qué vas a hacer, Milei? Si quieres ser anarcocapitalista y no puedes reducir el ejército, no puedes, bueno, que nos explique, ¿sería capaz de quitarse un ejército? Bueno, entonces yo le recomendaría que primero lea Maquiavelo, o que lea El Príncipe, porque entonces creo que a Milei le hace falta leer menos economía y leer un poco más de filosofía, incluso de estrategia política, porque entonces vas a dejar a tu nación en un total y absoluto estado de indefensión si le quitas los ejércitos. O sea, en otras palabras, si le quitas el Estado y luego le quitas los ejércitos. Y luego además tú no vas a ser capaz de aplicar el anarcocapitalismo en todo el mundo, porque por supuesto, los otros estados del mundo se van a reír de ti, de Milei. Cuando llegue Milei con su bandera de anarcocapitalista y diga abolir los estados del mundo, pues se van a reír en su cara, básicamente. Por más que le aplaudan en Davos, en el fondo se están riendo de él. Y lo más irónico de Milei, y es algo que yo siempre le he criticado, es ¿por qué critica a todos los estados menos el Estado de Israel? Que de hecho es uno de los estados más poderosos del mundo. Es de hecho uno de los estados más ficticios, además del mundo. Pero el tipito ridículo, lo primero que hace cuando llega de presidente a Argentina es ir a los al muro de los lamentos, allá, a jurarse como judío. A convertirse, porque creo que no eso estaba, no sé si ya es si ya se terminó de convertir al judaísmo. Pero qué curioso, porque nadie tampoco le hace esa pregunta. Milei, criticas a todos los estados. ¿Cuándo empiezas a hablar o a criticar al peor de los estados, que es el Estado de Israel? No, no lo vas a hablar así, porque insisto, Javier Milei es un perdido. Es como este perrito que ladra pero no sabe por qué lo hace. Y que peor aún, ya tiene un fandom tan grande que lo ha idolatrado, y que eso es bien peligroso, porque justamente cuando llega, lo que dice es que es gracias a las fuerzas del cielo, estás combinando un perrito perdido que además le estás dando ciertos creencias de poderes divinos, pues tienes una bomba de tiempo ahí. Porque tienes probablemente hasta un dictador, un fascista, o sea, eso se puede ir muy mal. O sea, el tipo se puede perder entre su propia vanidad. Pero bueno, eso es Milei. Y ese Milei, todo este contexto fue porque Milei es la mascota de Donald Trump y de Elon Musk. Y dado que Milei es mucho más manipulable, mucho más fácil de domesticar, pues por supuesto que lo van a utilizar. Y pues en el caso de Claudia, que no se va a dejar, que claramente Trump ya vio que es muy complicado poder manipular a Claudia Sheinbaum, que tiene mucha dignidad, pues no sería de sorprender que Trump elija hacer negocios con Javier Milei, o sea, con Argentina. Yo había visto algunas cifras del Banco Mundial que decían los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto que iban a ser en los siguientes años mayores en Argentina que en México. Ya sabemos cómo opera y para quién trabaja el Banco Mundial y demás. Pues puede que por ahí ya se haya dado los lineamientos para que se empiece a cambiar de aliados, y ese es el tema. El tema de fondo es ese. Trump creo que viene con una estrategia donde quiere venir a mover todos los cimientos y las bases, y donde puede que sea y esté dispuesto a cambiar de aliados, aún esos aliados tradicionales, y hablo de Canadá y de México, por ejemplo.
No es casualidad que el propio Trudeau haya renunciado hace apenas unos días a querer, pues a mantener, ¿no? Digamos, la, la, como primer ministro, digamos, de Canadá. Y no es una casualidad, ¿no? Todos estos cambios que están ocurriendo. No es casualidad tampoco que pues se vaya viendo, insisto, Trump va a tenerle que pagar a Elon Musk el apoyo que le dio y va, por supuesto, Donald Trump, que en algún momento defendió la industria nacional, pues probablemente ahora esté comprometido a tener que impulsar las industrias de inicio, la industria en la que participa Elon Musk, ¿no? La industria de autos eléctricos, en fin. Todo lo que quiera Musk se lo va a dar, va a ser su niño consentido. Mientras no se peleen, porque ellos, cabe decir, tuvieron sus diferencias de opinión en algún punto, ¿no? Pero eso es, básicamente, ¿no? Vienen muchos cambios. Esta creo yo fue la segunda parte complementaria del análisis sobre Donald Trump, que está ya prácticamente un par de días de asumir. Ya ha pasado mañana, me parece que creo que era el 20. Entonces, pues ya este arroz ya se coció, como decimos en México. La verdad es que sí hay, yo diría ya no es un tema de incertidumbre, porque por supuesto que incertidumbre genera cualquier cambio. Esto ya deja de ser certidumbre, esto ya en realidad es certidumbre. Ya hay una certeza de lo que Donald Trump va a empezar a hacer. E insisto, eso ya se sabe, porque ya hay suficientes señales como para poderlo pronosticar. Donald Trump viene con una estrategia agresiva, viene a negociar fuerte y a también estar dispuesto a lo que sea. Esa es la realidad, incluidas las guerras, ¿no? De momento parece ser que va a simular la paz con Ucrania, parece ser, habrá que ver. Parece ser que también de manera muy extraña se apaciguó o se llegó a una especie de acuerdo entre el genocidio incontrolable que estaba haciendo Israel en el área de Gaza. Están ya viéndose las primeras pautas de prácticamente el gobierno de Donald Trump. Insisto, el tema acá es que ya no hay incertidumbre. Veo muchos supuestos comentaristas y analistas diciendo es que la incertidumbre y les... No hay incertidumbre, hay una certidumbre de que Donald Trump pues no viene a jugar y que viene más serio de lo normal. Y en ese mismo sentido que van a ocurrir muchos cambios. Muchos cambios. Y que tendremos que estar preparados también, concientizados. No son cambios menores los que vienen para México ni para el mundo. Entonces, tendremos que estar pues pendientes de la brújula de Donald Trump, de las señales que se vayan mostrando. Y termino y cierro este comentario diciendo que la certidumbre se debe principalmente a lo que decía al inicio, que tiene que ver con que no importa si fue Donald Trump el presidente o hubiese sido Kamala Harris. Aquí la certidumbre está en que sabemos a qué se dedica Estados Unidos. Eso es lo que nos da la certidumbre. Y la certidumbre de los Estados Unidos es que toda la vida, históricamente, los Estados Unidos han llevado a cabo una política de supremacía, expansión y exterminio. Esa es la política, la agenda de los Estados Unidos y por supuesto una economía basada en la guerra. Por eso venden armas por aquí, por eso venden armas por allá, por eso venden armas a los cárteles mexicanos por más que se quejen de los narcos,
por más que les llamen terroristas a los cárteles mexicanos, pues yo creo que se muerden varias veces la lengua porque finalmente las armas, curiosamente, que ocupan estos terroristas son gringas. Y ya sabemos también que las drogas que inhalan o las narices que inhalan la droga de esos narcoterroristas, pues también son gringas. Las narices empolvadas de cocaína son gringas. Los brazos inyectados de fentanilo son gringos. Entonces, por favor, que no nos vengan con esa perra y desgraciada y repugnante hipocresía gringa. La hipocresía gringa ya nos tiene hasta acá. Entonces esta es la agenda. Por eso es que no va a haber sorpresas así que tú digas mayores. Esa es la agenda. Esa es la agenda hoy porque esa ha sido la agenda siempre de los Estados Unidos. Y ha sido siempre así desde el Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, esta política de Big Stick, la política de Truman, la doctrina Truman, Eisenhower, todas las acciones de Kissinger, todo lo que hizo Truman, o sea, esta doctrina Truman y lo posterior a él, que bueno, se derivó finalmente en la Guerra Fría. En fin, estas, amigos, no son teorías de conspiración, porque muchos están todavía en esto de que no, pues es conspiranoico, güey. Amigo, no es conspiración lo que es historia. Y no es conspiración cuando hay datos, cuando hay hechos. O sea, ¿qué más hecho quieres que una bomba atómica, por ejemplo, no? O sea, ¿qué más hecho quieres que las secuelas de las personas que habitaban en Hiroshima y Nagasaki, que no solo no murieron ya en el acto, en el momento de la bomba atómica, sino que murieron por cáncer, por malformaciones genéticas? O sea, ¿qué más datos quieres de la supremacía estadounidense? ¿Qué más datos quieres que están invadiendo países todo el tiempo? ¿Qué más datos quieres que son la potencia militar número 1 del planeta? Casi igual que Rusia, pero que sigue siendo probablemente la número 1 la estadounidense, por todo lo que no sabemos que tienen. O sea, porque una cosa es lo que dicen que tienen, otra cosa es lo que no sabemos que tienen. Pero lo que sí sabemos que tienen, basta para saber que tienen bases militares por todo el planeta, para saber que tienen portaaviones en todos los mares, para saber que tienen las más avanzadas tecnologías nucleares y militares y satelitales, y que prácticamente lo conocen todo y lo ven todo y pueden intervenir absolutamente todo lo que quieran. Entonces, ¿qué más datos quieres de todas las doctrinas que cité anteriormente? Y además tienen a Israel como uno de los aliados principales, que por momentos yo ya he comentado también muchas veces. Parece más bien que Israel es el que manda y Estados Unidos es el que obedece. Así que eso es Estados Unidos. Por eso digo que ahora que llega Trump y llega con estos discursos, pues cuando se habla de incertidumbre, digo, pues ¿de qué incertidumbre? Porque esa incertidumbre la llevan aplicando desde hace 3 siglos. O sea, es la clásica, yo diría, el clásico Estados Unidos. El típico Estados Unidos. Típico de Estados Unidos, ¿no? O sea, Classic USA. Como si fuera un signo zodiacal, ¿no? O sea, clásico de Virgo. Bueno, clásico de Estados Unidos que quiera tener supremacía, dominio, expansión y exterminio. Esa es la política estadounidense de hoy y siempre. Esa es la agenda estadounidense de hoy y siempre, y de nuevo, al menos a los informados en geopolítica, no nos sorprende. Así que no hablemos de incertidumbre con Donald Trump cuando sabemos exactamente lo que puede pasar.
Hasta aquí el comentario de hoy. Y con esto finalmente ahora sí cierro mi análisis sobre el Donald Trump. Realmente ya llegaré a analizar cuestiones muy relevantes, pero hasta aquí creo que basta hablar de Donald Trump, tanto de Donald Trump como de, por supuesto, la política estadounidense. Y pues suerte para todos, porque creo que la vamos a necesitar.